Hay un sonido que algunas personas ya no pueden dejar de escuchar. Este no es un grito, es una frase, y además repetida por más de 3 veces. Cada vez con menos aire detrás. No puedo respirar. Esta la dijo un joven de 18 años, tirado en la calle residencial de Inglaterra, mientras un agente le colocaba unas esposas en las muñecas. No sabía que se estaba muriendo. Los policías tampoco parecían saberlo, o no quisieron saberlo. Esta es la historia de Henry Nowak, y de una verdad incómoda que su muerte destapó. A veces el sistema que debería protegernos no distingue, en el momento decisivo, entre la víctima y el relato que alguien más cuenta sobre ella. Bienvenidos a la mente del abismo. Nos situamos en Southampton, el sur de Inglaterra. 3 de diciembre del 2025, poco antes de las 11:30 de la noche. Henry Nowak, estudiante de primer año de Contabilidad y Finanzas en la Universidad de Southampton, vuelve a casa después de una noche con sus compañeros de equipo de fútbol. Habían tomado algo en el pub Hobbit. Henry estaba por debajo del límite legal del alcohol para conducir. No conducía, caminaba. Henry además no era un desconocido en su ciudad universitaria, pues sus compañeros lo describirían después como el tipo de persona que hacía que un cuarto se sintiera mejor con solo entrar en él. Cuando aparecía, todo el mundo casi lo celebraba, como si acabaras de marcar un gol. Diría el capitán de su equipo. Este había crecido en Chafford Hundred, en el condado de Essex. Tenía apenas unos meses en la universidad. Todavía una vida por delante, en el sentido más literal además, y más cruel de la expresión. Ahora, para entender el peso que este caso terminaría teniendo, hay que detenerse un momento en quién era Henry antes de convertirse, contra su voluntad, en un símbolo nacional. Porque este no era una figura pública. Era, sin embargo, hasta esa noche de diciembre, exactamente lo que parece. Un chico de 18 años, recién llegado a la vida universitaria, con el fútbol como ancla emocional, con un grupo de amigos que lo describirían después, con esa mezcla de cariño y de desconcierto que solo produce una pérdida repentina e injusta. Jugaba tanto al club de fútbol de la universidad como en el equipo del departamento de matemáticas, al que se había unido casi por diversión. Esa doble pertenencia aparentemente anecdótica revela algo de su carácter, pues Henry buscaba comunidad, buscaba pertenecer y buscaba estar rodeado de gente. Es una ironía cruel del destino que su fallecimiento ocurriera precisamente en el trayecto de la vuelta de una de esas noches de pertenencia, caminando solo a pocos minutos de su casa. En algún punto de esa noche, en la zona de Belmont Road, en el barrio Postwood, Henry se cruza con Vikram Diwa, un hombre de 23 años. Lo que ocurre entre ellos en los minutos siguientes es parcialmente documentado. El propio teléfono de Henry grabó parte del encuentro. Se le escucha decir cosas sueltas, casi juguetonas, del tipo de provocación etílica que miles de jóvenes intercambian cada fin de semana sin que termine en una tragedia. «Eres un mal hombre», dijo. «Eres un mal hombre, dilo, eres un mal hombre», le dice Diwa, que se aleja caminando. Diwa responde, siguiendo al juego verbal. «Soy un mal hombre». El vídeo se corta ahí. Lo que ocurre después, la fiscalía lo reconstruiría en el juicio con precisión forense. Diwa saca un cuchillo tipo Shastar y apuñala a Henry 5 veces. Una de las heridas le provoca una hemorragia interna masiva en el pecho. Un patólogo determinaría más tarde que nada, absolutamente nada, habría podido salvarle la vida una vez recibidas esas heridas. Ese dato importa. Por lo tanto, guárdenlo, porque esto va a volver más tarde en esta historia y no de la forma que uno esperaría. Hay un rastro de sangre en la calle. Henry, ya herido de muerte, sigue moviéndose, sigue intentando alejarse, sigue existiendo en ese espacio brutal entre estar vivo y dejar de estarlo. Y aquí es donde el caso Nowak deja de ser simplemente una historia de violencia callejera y se convierte en algo que obligó a un país entero a mirarse en un espejo incómodo. Cuando llegan las primeras agentes, Vikram Diwa no está huyendo, está ahí y toma la palabra antes que nadie. Acusa a Henry, el hombre que él mismo acababa de apuñalar 5 veces.
Este le acusa de haberlo atacado, dice que actuó en defensa propia y añade algo más, algo calculado para activar de inmediato los protocolos más sensibles de cualquier fuerza policial moderna. Afirma que Henry lo insultó racialmente y que lo agarró del turbante. La fiscalía sería tajante en el juicio, pues estas acusaciones eran, en sus palabras, infundadas y fabricadas para justificar el apuñalamiento. Aquí, el juez, al dictar sentencia, rechazaría explícitamente que Henry hubiera abusado física o racialmente de Dewar. Pero esa noche, por desgracia, en la calle, con la sangre todavía caliente sobre el asfalto, nadie tenía el beneficio de una sentencia judicial, pues lo único que tenían los agentes era un relato de un hombre que hablaba con una aparente convicción y un joven en el suelo incapaz de defenderse con palabras. Triste por eso. Aquí ocurre entonces lo que las cámaras corporales de la policía registraron y lo que meses después provocaría la indignación de un país. Voy a describir lo que ocurre en este material, con la misma cautela con la que hay que tratar siempre una prueba tan cruda, porque aquí no hace falta narrarlo con efectismo, pues los hechos, dichos con sencillez, ya son insoportables. Los agentes esposan a Henry Nowak mientras yace en el suelo. Un joven que, según determinaría después la autopsia, tenía ya heridas mortales, sin ninguna posibilidad de sobrevivir. Henry repite varias veces que no puede respirar. Dice que le han apuñalado y un oficial le responde: «No creo que te hayan apuñalado, colega». En otro momento, ante la insistencia de Henry, otro agente pregunta casi con rutina administrativa: «¿Te han apuñalado? ¿Dónde?». Los agentes proceden en algún momento a leerle sus derechos, como si Henry fuera sospechoso, como si la última información que su cerebro, privado de oxígeno, necesitara procesar en este mundo fuera una advertencia legal sobre su derecho a guardar silencio. Pero entonces Henry deja de responder. Este muere en el lugar. Y a las 12:37 de la madrugada, sus últimas palabras registradas, según se supo después, fueron: «Por favor, hermano, no puedo respirar». Es una tragedia, pues aquí es donde vuelve el dato que les pedí que guardaran. El patólogo determinó que nada podría haber salvado a Henry, ni siquiera si los agentes no lo hubieran esposado. Y este dato, que la propia policía citaría después, es una parte como defensa de su actuación. Y es al mismo tiempo uno de los datos más devastadores de todo este caso. Porque el problema nunca fue, en el fondo, si las esposas aceleraron su muerte. Pues el problema aquí es lo que revela sobre cómo un sistema entero puede fallarle a alguien en sus últimos minutos de vida. Porque aquí no fue un cálculo médico erróneo, sino una sospecha que se activó demasiado rápido y una empatía que llegó demasiado tarde. El juicio se celebra en mayo del 2026 y este se celebra contra Vikram Dewar, el titular de la corona de Southampton. El jurado lo declara culpable de asesinato el 28 de mayo. El 1 de junio, Dewar recibe cadena perpetua, con un mínimo de 21 años antes de poder optar a la libertad condicional. Pero este caso no termina ahí, porque Kiran Kaur, de 53 años, madre de Dewar, es juzgada por un delito distinto: ayudar a un delincuente. La fiscalía demuestra que la misma noche del asesinato, Kaur tomó el cuchillo utilizado por su hijo y lo llevó de vuelta a la vivienda familiar, donde lo guardó junto a una colección más amplia de armas ceremoniales y de otro tipo en el dormitorio de Dewar. El juez que la sentencia, William Mosley, es contundente. Un padre responsable habría cuestionado a su hijo sobre sus actos y lo habría animado a hacer lo correcto. Kaur es condenada a 3 años de prisión el 17 de julio del 2026. Es importante decir algo. Es importante decir con la misma honestidad con la que tratamos cada caso en este programa que el proceso judicial en torno a esta tragedia no está completamente cerrado, y lo quiero dejar muy claro, porque existen otras personas, Rupert Dewar y Moga Singh, frente a los cuales continúan procedimientos legales en curso en el momento de esta narración. Sobre ellas rige, como debe regir siempre hasta que exista una sentencia firme, la presunción de inocencia,
Por lo tanto, no vamos a especular sobre su papel ni sobre el resultado de estos procesos. Hay una segunda investigación abierta distinta a la penal. La Oficina Independiente para la Conducta Policial del Reino Unido, conocida como IOPC, mantiene en curso una investigación sobre la actuación de los agentes presentes aquella noche. Pues tampoco sobre ellos corresponde adelantar un veredicto. Lo que sí sabemos, porque es un hecho público y verificado, no quiero dejar muy claro esto, es que la investigación existe y que sigue sin resolverse. Aquí, el caso de Nowak da un giro que pocos casos criminales alcanzan. Deja la crónica de sucesos y entra en la conversación política de todo un país. El material de las cámaras corporales se hace público a través de la prensa, casi al mismo tiempo que se conoce la sentencia de Diwa, pues a principios de junio del 2026. El efecto es inmediato. Cientos de personas se manifiestan frente a la comisaría central de Southampton, sosteniendo fotografías de Henry y las esposas manchadas de sangre que se habían mostrado en el juicio. Corean su nombre, corean también la frase que él mismo pronunció mientras agonizaba. No pudo respirar. Esa misma noche, la protesta deriva en disturbios. Se lanzan ladrillos y contenedores de basura contra la policía antidisturbios. Entre quienes se dirigen a la multitud está Stephen Yaxley-Nellon, más conocido como Tommy Robinson, activista de la extrema derecha con un largo historial de movilizaciones de este tipo. El caso se politiza con rapidez y aquí es donde como narradores tenemos la obligación de describir y sin adoptar ningún bando. Nigel Farage, líder del partido Reform de UK, que en ese momento encabezaba las encuestas de intención de voto, compara públicamente el caso con el asesinato de George Floyd en Estados Unidos y pide a la ciudadanía británica reaccionar con, cito, pura rabia frita. Sostiene que el miedo a ser señalado como racista pesó más en la actuación policial que la urgencia de atender a un joven que se desangraba. El empresario Elon Musk se suma a la conversación desde su red social criticando repentinamente el trato dado a Henry y llega a ofrecer financiar una acción legal privada contra los agentes implícitos. Del otro lado, el primer ministro, Keir Starmer, emite una declaración pública lamentando la pérdida y llamando a poner fin, en sus palabras, al ciclo de tragedia, derivado de la violencia con un arma blanca. Su mensaje es recibido por buena parte de la opinión pública y por otra oposición, como tardío e insuficiente, en parte porque no incluye una condena explícita hacia Diwa como autor del crimen. No es tarea de este programa arbitrar quién tiene la razón en este debate político. Por lo tanto, lo hemos dicho siempre. Nuestro trabajo es la psique humana, no la trinchera ideológica, pero sí es nuestra tarea señalar algo que trasciende cualquier bandera partidista. Un país entero, durante varios días, tuvo que sostener en su pantalla la imagen de un adolescente esposado mientras moría. Y eso, seamos realistas, más allá de cualquier lectura política, deja una marca colectiva que merece ser entendida con sus propios términos psicológicos. Aquí vale la pena detenerse también en un dato que a menudo se pierde entre los titulares más ruidosos. El caso de Nowak no ocurrió en vacío. Llegó en un momento en que la confianza pública en las fuerzas policiales británicas ya venía erosionada por años de escándalos previos, informes internos críticos y un debate nacional largo y no resuelto sobre el aumento de violencia con arma blanca entre jóvenes. Cuando una sociedad ya arrastra una herida de confianza institucional sin cicatrizar, cualquier nuevo episodio, por trágico y específico que sea en sus propios términos, tiende a activarse como detonante de algo mucho más amplio que el caso individual. Eso no resta gravedad a lo ocurrido con Henry, pero al contrario, ayuda a explicar por qué su historia, entre tantas tragedias que ocurren cada semana y no llegan a las portadas, fue la que finalmente hizo estallar una conversación que el país llevaba tiempo aplazando. Por su parte, el padre de Henry, Mark Nowak, ofrecía después una de las declaraciones más serenas de todo el caso frente al tribunal. Queremos usar la desgarradora historia de Henry para generar un cambio para mejor. Pues aquí, meses más tarde, sus antiguos compañeros de equipo organizaban un partido benéfico en su memoria, en el Snows Stadium, a beneficio de una organización que apoya a las familias afectadas por la muerte súbita de un hijo o una hija.
Más allá del ruido de los titulares, el caso Nowak dejó sobre la mesa una pregunta técnica y al mismo tiempo profundamente humana. ¿Cómo entrena una fuerza policial a sus agentes para sostener dos verdades incómodas al mismo tiempo? Porque por un lado, la necesidad real y legítima de no descartar de entrada la palabra de alguien que denuncia un ataque racial en un país que durante décadas ignoró este tipo de denuncias. Y por el otro, la obligación innegociable que ninguna sospecha, por plausible que parezca en el instante, puede posponer la atención médica de una persona que agoniza frente a los propios ojos de quien debe socorrerla. Distintas voces dentro del propio cuerpo policial británico y de las organizaciones de derechos civiles plantearon en los meses siguientes la necesidad de revisar los protocolos de primera respuesta ante las escenas con múltiples relatos contradictorios. Y todo esto para asegurar que la evaluación de credibilidad de una acusación nunca retrase la valoración médica de una persona herida. No es una discusión sencilla, ni tiene una solución que quepa en un eslogan, pero es quizás la pregunta más productiva que puede sobrevivir a la indignación inicial. No de qué lado estaba el error, sino qué estructura permitió ese error. Viniera donde viniera, costará una vida que pudo al menos en su tramo final haber sido acompañada con mucha más humanidad. Cuando el ruido político se apaga, queda una pregunta mucho más silenciosa y mucho más difícil de resolver con una manifestación o con una declaración de prensa. ¿Qué le pasa a la mente humana, individual y colectiva, cuando el sistema diseñado para protegerla se convierte, aunque sea por unos minutos, en parte de la herida? Eso es lo que vamos a intentar entender ahora. Aquí no podemos diagnosticar a nadie que aparece en este caso, lo quiero dejar muy claro. No estuvimos en esa calle. Lo que sí podemos hacer es usar 6 marcos teóricos rigurosos para iluminar distintas capas de lo que ocurrió. En la víctima, en los testigos, en los propios agentes y en la sociedad que después tuvo que procesar estas imágenes. Empezamos con John Bowlby. Él nos enseñó que los seres humanos desarrollamos desde la infancia un sistema de apego que busca figuras de seguridad ante el peligro. Para un adulto en crisis extrema, la policía ocupa simbólicamente ese lugar de base segura, la institución a la que uno acude cuando el mundo se ha vuelto insoportable. Pues lo que pasó en el caso de Noah expone, en su capa más profunda, lo que algunos autores posteriores a Bowlby llamaron traición institucional. El colapso de esa figura de seguridad justo en el momento de mayor vulnerabilidad. Pues Henry no solo fue apuñalado por un desconocido, fue además recibido con sospecha por quienes debían auxiliarlo. Este doble abandono es una de las formas más profundas de ruptura de un vínculo de confianza básica que describe la teoría del apego. Si continuamos con Van der Kolk, en su trabajo sobre el trauma, este insiste en una idea central, pues el cuerpo lleva la cuenta. El cuerpo de Henry, en sus últimos minutos, hacía exactamente lo que el trauma extremo provoca en el organismo humano. Gritaba, mediante la única vía que le quedaba, una verdad que su sistema nervioso conocía antes que cualquier diagnóstico médico. No puedo respirar. Esta era, desde esta perspectiva, solo una descripción clínica. Esta era también la expresión más pura del terror del organismo ante la amenaza de la aniquilación, sumada a la incredibilidad devastadora de no ser creído. Continuamos con Stephen Porges, que nos ofrece un marco distinto, más fisiológico, sobre la teoría polivagal. Esta explica cómo el sistema nervioso autónomo evalúa en fracciones de segundo y sin mediación consciente si el entorno es seguro. Ante un peligro recibido, el organismo puede activar la respuesta de lucha o huida, pero cuando ninguno de los dos es posible, el sistema nervioso entra en un estado de colapso o inmovilidad, el que Porges asocia con el nervio vago dorsal. Es un estado de protección extrema, casi la disociación biológica, que el cuerpo activa cuando no hay una escapatoria posible. Desde esta lectura, la frase repetida de Henry, cada vez con menos fuerza, puede entenderse también como un rastro auditivo de un sistema nervioso apagándose progresivamente, sin que el entorno que le rodeaba lograra, en esos minutos, ofrecerle una señal de seguridad, que la teoría polivagal identifica como esencia para cualquier posibilidad de calma e incluso en el tramo final de su propia vida.
Si continuamos con Carl Jung, este nos propuso que las sociedades, igual que los individuos, cargan con una sombra, aquello que no quieren reconocer de sí mismas y que tienden a proyectar hacia afuera. La velocidad con la que el relato de Digua fue tomado como posible por los primeros agentes en la escena no ocurre en el vacío, ocurre dentro de una sociedad que lleva años procesando, y de manera dolorosa y necesaria, su propia historia de racismo institucional. Este proceso, profundamente legítimo, puede generar también un efecto secundario, una sobrecorrección reactiva, en la que el miedo a repetir un error histórico termina generando uno nuevo, de signo distinto. Aquí Jung diría que ninguna sombra se disuelve evitándola, solo se transforma integrándola con la conciencia. Lo que ocurrió con Henry, leído en clave junguiana, no invalida la lucha legítima contra el racismo real. La complica exponiendo cómo un sistema puede fallar tanto por prejuicio como por el miedo excesivo a parecer prejuicioso. Hay además una segunda capa de sombra colectiva, en este caso que ilumina la velocidad con la que distintos sectores políticos, una vez conocido el vídeo, proyectaron sobre el caso su propia narrativa preexistente, casi sin margen para la ambigüedad. Para unos, la prueba definitiva de un sesgo institucional contra la población blanca. En cambio, para otros, un episodio aislado que no debe generalizarse, pues Jung advertiría que la sombra proyectada rara vez se reconoce como propia, porque siempre parece residir enteramente en el otro bando. La rapidez con la que el caso de Nowak fue absorbido por narrativas ya escritas de antemano en ambas direcciones es en sí mismo un síntoma de sociedad que no ha tomado el lenguaje para sostener la complejidad de una tragedia sin reducirla a munición para una guerra cultural que la precede. Si continuamos con Ben Hellinger, con su trabajo sobre las dinámicas familiares sistémicas, ofrece una lente distinta para mirar a Kiran Kaur. Su teoría de las órdenes del amor sostiene que ciertos vínculos familiares, especialmente materno-filial, genera lealtades tan profundas que pueden llevar a una persona a actuar en contra de su propia ética conscientemente para proteger a su hijo. El juez lo dijo con otras palabras en la sentencia. Un padre o madre responsable habría hecho lo contrario. Hellinger nos ayuda a entender por qué, para algunos, ese lo contrario es psicológicamente casi imposible de ejecutar en el instante mismo de esa crisis. Si continuamos con Viktor Frankl, el superviviente de los campos de concentración nazi, aquel que construyó toda su obra alrededor de una pregunta. ¿Cómo se sostiene un ser humano frente a un sufrimiento que no tiene explicación posible? Su respuesta, la logoterapia, no promete borrar el dolor, pero propone que el ser humano puede encontrar sentido incluso en las circunstancias más devastadoras, muchas veces a través de la manera en que responde a lo irreversible. Es imposible no pensar en Frankl al escuchar a Mark Nowak, el padre de Henry, decir frente a un tribunal que quería usar la historia desgarradora de su hijo para generar un cambio mejor. Esta frase pronunciada en el momento mayor de la pérdida imaginable es logoterapia pura. Porque aquí, señores, estamos hablando de una decisión consciente de un padre que está sufriendo, que no puede evitar sufrir por lo que ha pasado, pero que al menos puede orientarse hacia algo que trascienda el propio dolor. El partido benéfico, jugado meses después en la memoria de Henry, financiado apoyando a otras familias que atraviesan pérdidas similares, es la traducción práctica de esa búsqueda de sentido. Henry Nowak tenía solo 18 años, estudiaba contabilidad, jugaba fútbol los domingos y hacía reír a sus amigos con solo entrar en una habitación. Pues nada de eso debería de tener que explicarse para justificar que su propia muerte importa. Y sin embargo, durante los minutos finales de su vida, tuvo que convencer, sin éxito además, a quien debían protegerlo, de una verdad que su propio cuerpo gritaba sin ambigüedad. No sabemos, y no es nuestro lugar decirlo desde este programa, cómo terminará la investigación sobre la actuación policial aquella noche. Pero lo que sí sabemos, porque ya es un hecho firme, es que un joven murió esposado, pidiendo aire, y que ese instante terminó convirtiéndose en el espejo incómodo con el que un país entero tuvo que mirarse. Si estas historias les remueven algo, por ejemplo, les hace pensar en la fragilidad con la que confiamos nuestra vida en los sistemas que juramos que van a cuidarnos, o en el miedo colectivo, sin que nadie individualmente lo desee, y termina produciendo una justicia nueva, les invito a quedarse
un momento más en esta incomodidad en lugar de resolverla rápido, con un mando o con una consigna. A veces, en esa incomodidad sostenida, es donde empieza el trabajo psicológico real. Como siempre les digo, gracias por acompañarme hasta el final. Cuídense, ámense y respétense incondicionalmente. Recuerden que ofrezco terapias de coaching individual o grupales. Les dejaré el link en la descripción. Y recuerden que merece la pena que estén aquí. Que merece la pena que vean otro día, tarde o noche. Muchas gracias a todos por escucharme. Y buenos días, tardes o noches allá, donde estén.